La Zona Cero. Y aquí tenemos este monográfico dedicado a las psicofonías en un mes veraniego, estival, disfrutando de estos sonidos tan lejanos o tan cercanos, según lo planteemos. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Bueno, pues vamos a ver qué escuchamos esta noche, ¿eh? Pues unas psicofonías yo creo que en líneas generales bastante buenas y algunas sorprendentes, incluyendo una que se consiguió grabar en esta propia emisora durante un programa de Bruno Cardeñosa. Bueno, pues faltaría más. Fue en una edición de La Rosa de los Vientos de verano y tenemos esa sorpresita para los oyentes. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uy, pues vamos a ver si te ampliamos aquí un poquito el asunto, porque psicofonías tenemos, pero micrófonos útiles... Ay, los duendes del micrófono, ¿no? No, pues a ver, ahora... Venga. Nada, cosas del directo. Cosas del directo. Ahora suena mejor que nadie. Bien. Estupendo. ¿Sabes por qué? Porque tiene el micrófono principal. Eso es un pequeño detalle que advertimos a nuestro técnico. Bueno, pues estamos en el asunto y vamos a por las psicofonías, en este caso de Pedro Fernández. Efectivamente, Pedro Fernández, investigador de todos estos temas. Murciano de pro, director y presentador del espacio radiofónico La Llave del Conocimiento, en el cual algunos de los que hemos estado aquí presentes pues hemos participado alguna que otra vez. O sea que bueno, estamos ante una de las personas joven, pero no por eso con menos experiencias dentro del mundo de las psicofonías. Siempre va con su magnetófono a cuestas, es una de esas personas apasionadas, ¿no?, del misterio, y además también con multitud de psicofonías a sus espaldas. Y bueno, le preguntamos también si quería ofrecernos muchas de esas psicofonías inéditas que todavía no se han emitido, y efectivamente pues aquí tenemos una buena muestra de lo más granado, de lo que él ha podido recoger en estos últimos meses, estos últimos años, de sus psicofonías favoritas, se podría decir. En algunas, pues indirecta o directamente, estoy yo de protagonista, porque en estas primeras que vamos a escuchar tiene que ver en una reunión que tuvimos el año pasado, en el 2004, pues en casa de Antonio Pérez, que por cierto, en el próximo especial escucharemos algunas de ellas también. Que es una persona también pues muy vinculada a todos estos temas. Y bueno, y en esa casa pues estaba Antonio Pérez, estaba Pedro Fernández, que era el que estaba tomando estas psicofonías dentro de la parte técnica, y estaba, bueno, otros compañeros, y estaba yo también, ¿no? Y bueno, y esta primera que vamos a escuchar, en una de esas preguntas que se hacían, ¿no?, con el micrófono totalmente abierto, y luego lo que se hacían era pues hacer pequeñas pausas, interrumpirlas, volver a rebobinar para ver si se había escuchado algo y volver a hacer preguntas, ¿no?, preguntas en el aire, preguntas a ese tipo de entidades invisibles que se supone que estaban ahí, pues para ver si se conseguían estas inclusiones psicofónicas, y a fe que se consiguieron bastantes psicofonías de este tipo, y además algunas sorprendentes. En una de ellas, una de las preguntas que hace Pedro Fernández, pues es curiosa, ¿no?, porque dice que, bueno, yo creo que vamos antes, porque me parece bastante interesante el que lo podamos escuchar primero, y después un poco explico en las condiciones en que se obtuvo esta psicofonía, porque yo creo que la frase puede llamar mucho la atención. ¿Me reuniré con vosotros? Nos reuniremos con vosotros. No sé si los oyentes habrán apreciado una frase. Antes parece que hay una voz que dice ven a la luz, apenas es audible, pero después hay un extraño sonido que parece decir muérete, muérete, de una forma como muy tajante a la pregunta que hace Pedro Fernández de si me reuniré con vosotros, nos reuniremos con vosotros. Vamos a escucharlo otra vez. ¿Me reuniré con vosotros? Nos reuniremos con vosotros. Muérete. Bueno, recordemos a nuestro querido profesor don Germán Argumosa, cuando nos advertía siempre sus célebres discursos sobre las psicofonías,
que allí también se miente. Claro, no, hay que tener mucho cuidado con este tipo de respuestas, por eso digo que era importante que se escuchara para ver un poco en qué dinámica se estaba haciendo. Era un ambiente totalmente distendido, por supuesto no había ahí ningún aspecto macabro. Estábamos precisamente grabando estas psicofonías en la casa de Antonio Pérez, en Patiño, en una localidad de Murcia, y por lo tanto este tipo de respuestas somos conscientes todos que hay que tomarlas con mucha precaución, porque no quiere decir que estén exactamente contestando a lo que estamos preguntando, y siempre y cuando sean voces del más allá, sean voces de muertos, eso no implica que realmente tengan una cierta coherencia, a pesar de que sabemos que hay un fenómeno inteligente alrededor de las psicofonías. Vamos a por la segunda, Carlos. Bueno, la segunda, continuando con la reunión en la que estaban grabando, que en la casa de Antonio Pérez, bueno, verán perfectamente los oyentes que, bueno, cuando se inicia la grabación, Pedro Fernández es quien pregunta a las voces si son difuntos. Entonces, una voz contesta, Pedro, no. A continuación es Jesús quien dice si es afirmativa la respuesta, ¿estáis aquí? Y entonces una voz dice claramente sí. Bueno, es bastante fácil de seguir, sobre todo, bueno, Pedro no es un poco más complejo, pero la voz afirmativa se oye bastante bien. ¿Estáis grabando alguna psicofonía? Ahí está, ¿no? Un poco esa pregunta y un poco lo que decía Carlos. Vamos a seguir escuchando la siguiente, que es la donde dice sí, a otra pregunta que yo formulo. Si es afirmativa la respuesta, ¿estáis aquí? Bueno, una cosa, esto es muy importante para los oyentes, porque los que oyeran otros programas de otros años se darán cuenta el corte de sonido, cómo salta, cómo la intrusión psicofónica aquí se nota incluso con el oído normal, no hace falta ningún tipo de análisis, esta es muy limpia, es muy buena. De todas maneras hay un problema ya para ir comunicando a la gente también más cosas. Uno de los problemas de la transcomunicación es que aparentemente si hay una especie de actividad inteligente detrás, es completamente caótica, es decir, es como si estuviera perdida o desamparada, es decir, por eso es completamente imposible llegar a una conclusión sobre el origen. Hay una especie de desconcierto general que se ven las respuestas contradictorias una y otra vez. Bueno, seguimos con las psicofonías. Seguimos en esta misma reunión. La verdad es que tuvieron muchísimas. Esta es una pequeña muestra, ¿no?, de todo aquello que en esa noche especial, ¿no?, se obtuvo, además una noche de verano, por cierto. Bueno, en la siguiente grabación, y haciendo uso de ese sentido especial que tienen los animales, en aquella noche, nada más empezar a comenzar las pruebas, se da una característica que por otra parte me confirmó Pedro Fernández. Algunas veces nos acompañan ciertos animales que no tienen nada que ver con las psicofonías, pero bueno, pues esos animales, en este caso un perro, en la lejanía empieza a ladrar, pero eso es lo de menos, es decir, se va a escuchar de fondo. Pero hay una pregunta que yo hago, y es la de si son seres de luz, y ahí es cuando hay una pequeña voz muy poco audible, por eso hay que estar muy atento, donde dice mi nombre, dice Jesús. ¿Sois seres de luz? No sé si lo escuchas. Sí. Muy débilmente lo dicen, sí. Pues nada, a Pedro Amorós ya le felicitan el cumpleaños y el día te nombran, Jesús. En fin, ya estáis. está además, a mí me dejó bastante sorprendido, porque en el primer momento no lo escuché, no lo escuchamos prácticamente nadie allí, solo fue a raíz de unos cuantos días cuando me llama Pedro Fernández y dice, oye, ¿te acuerdas de esa pregunta que hiciste? Bueno, pues una de esas voces dice tu nombre. Digo, no me digas. Digo, ya lo que me faltaba. Bueno, pues ahí tenemos el testimonio. A ver. Bueno, y ahora a continuación, dentro de la misma reunión, dentro de lo que obtuvieron esa noche, que no estuvo mal, la verdad es que hicisteis un buen trabajo, al finalizar el experimento se le pregunta, ¿tenéis algo que decirnos o tenéis que decirnos algo? Y una voz dice con bastante claridad, es muerte. Si tenéis que decirnos algo antes de detener el micrófono.
Es muerte. Bueno, me parece increíble, además, muy impresionante, porque es como un coro, varias personas. Varias. Es muerte, ¿no? Bueno, cambiamos de escenario. En este caso ya nos vamos, ya no estoy yo, nos vamos a una casa en el campo de a las afueras de la ciudad de Cieza. Es un lugar donde habitualmente Pedro Fernández suele tomar, bueno, pues bastantes inclusiones psicofónicas, y en una de ellas, nada más pulsar el play rec del equipo y tras preguntar si había alguien o algo con ellos en aquella habitación, una voz aparece diciendo claramente: hay fantasmas. Si puedes oírnos. Hay fantasmas. Fantasmas, bastante. Hay fantasmas, sí. Ahora vamos a cambiar de nuevo de lugar, vamos a un paraje también en las afueras de Cieza que se llama la Casa de las Monjas. Para Pedro Fernández, aunque dice que no es un lugar especialmente conocido por porque se hayan grabado una gran cantidad de psicofonías, le resulta sin embargo a los investigadores especialmente atractivo, porque es de los pocos lugares, y hay cada vez más, donde aparentemente se puede iniciar una especie, un símil de diálogo con quien genera o produce las voces. La verdad es que eso, claro, es algo especialmente llamativo. Vamos a empezar por una primera en la cual, bueno, se verá perfectamente que, bueno, se escucha la palabra entra, una voz, a continuación de una pregunta. Veréis por qué, después explicamos un poquito más de las condiciones de la grabación. Fíjate que habla la forma en que entra la voz antes del ruido, incluso. Y rotunda, además, es muy rotundo, entra, es muy llamativo. Entra, muy llamativo. Y eso ocurre con bastante frecuencia en las psicofonías. Esta famosa anticipación, como si anticiparan a un hecho que va a ocurrir, lo que ocurrió, la famosa grabación que se le captó en el programa Jesús, pues eso es algo bastante usual, no es muy raro. Y la verdad es que es muy llamativo desde el punto de vista del análisis del posible origen de lo que es la comunicación. En la Casa de las Monjas, seguimos también ahí a las afueras de Cieza, en esta misma reunión donde tiene Pedro Fernández con sus amigos, y bueno, pues hay otra pregunta que hacen y una voz diferente a la anterior contesta algo que llama mucho la atención también, que es una sola palabra: problemas. Pero dice problemas porque lo que están queriendo saber es si en ese lugar donde están grabando estas psicofonías, en una habitación que estaba, bueno, pues, cerrada y querían entrar, si eso les iba a ocasionar algún tipo de problema, ¿no? Efectivamente. Y bueno, esa inclusión psicofónica lo único que hace es advertirles de que ahí no tienen que entrar, que ahí no tienen que grabar. Y efectivamente, después de escuchar esto, se van a otro lugar a grabar otras psicofonías. Escuchamos esta frase. Problemas. Sí, además, una de las cosas que nos comenta Pedro Fernández es que, bueno, pues cuando pasan unos días, regresan de nuevo a ese lugar, no sabían por qué habían obtenido esta palabra, ¿no? Problemas, y se percatan que en el techo de la habitación en la que habían sido invitados días atrás estaba completamente en el suelo. Es decir, no saben si se hubiera producido ese derrumbamiento en el momento que estaban grabando las psicofonías, pero es como la confirmación de que es verdad que en aquella habitación, en aquel cuarto, sí había problemas tales como que se derrumbó el techo. Bueno, que se fije todo el mundo que qué curioso, porque dice que en unas investigaciones en un sitio, pero en otras sesiones, las voces dice que les invitaban una y otra vez a acceder a lugares que eran cada vez más incómodos y más molestos, peores, de peor calidad, y un compañero le dijo que le preguntara a las voces qué les unía a esa casa en concreto. La voz contesta de una manera bastante clara cuando vean el diálogo de la pregunta. Dice con claridad: Lucifer. Pregúntaselo tú. Pregúntaselo tú. Pregúntaselo tú. Se recrea la suerte, Lucifer. Efectivamente. En otra ocasión realizan una batería extensa de preguntas, en fin, sin conseguir demasiado resultado. Yo digo que esto es una fórmula habitual, ¿no? El hacer bastantes preguntas y a ver qué pasa, a ver si alguien responde. Bueno, pero en una de esas baterías hay una voz que se significa, o sea, en ese momento quiere aparecer y dice: ¿qué quieres? Habla. Pues si eso aparece
La que viene a continuación es sobrecogedora, es exactamente igual. Y dice simplemente: sin tu alma no entra Dios. Sí, muy clásica, ¿verdad? Con los chasquidos y todas las... Sí, bueno, nos confesaba Pedro Fernández que esta es una de las grabaciones que más la ha sobrecogido, y mira que tiene unas cuantas, ¿eh? Sí. O sea, y lo que pasa es que esa respuesta es a una pregunta que les hace, y es que si él les puede ofrecer algo, que se necesitaban algo, y esa voz es la que le dice: sin tu alma no entra Dios. O sea, por eso digo que está dentro de un contexto todavía bastante sobrecogedor. Bueno, se van a otros lugares, ya pasamos también de escenario, y en esta ocasión se marcha con unos amigos a realizar unas grabaciones a las afueras de la ciudad de Murcia. Durante más de 1 hora y media las voces parece que se resistían a aparecer, preguntaban y nada, ¿no? Casi al final de la experimentación consiguen 2 interesantes inclusiones. La primera es una psicofonía espontánea. Mientras él comenta a los compañeros si es posible que la voz que aparece en las psicofonías pues siempre esté generada por la misma energía, una voz femenina y muy clara dice lo siguiente: que la voz que nos habla en las psicofonías siempre pertenece a la misma energía. Que la voz que nos habla en las psicofonías siempre pertenece a la misma energía. Que la voz que nos habla en las psicofonías siempre pertenece a la misma energía. Abuelo. Bueno, aquí la continuación es tremenda. A medida que se va educando el oído, pues vamos escuchándolas de forma más nítida. Recordemos que son psicofonías que nos entrega Pedro Fernández, investigador murciano. Son sus experiencias con las parafonías. Nosotros nos limitamos a exponerlas en antena y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre este fenómeno. La que viene a continuación es lo que no hay que hacer nunca cuando se graba psicofonías. Dice, de hecho, Pedro Fernández, que David Sentinella, que es uno de los protagonistas de la psicofonía que vamos a escuchar, está también en compañía de Pedro Ámonos, dice que jamás le perdonará haber hecho esto. Y es que se le ocurrió preguntar a las voces: ¿cuánto tiempo nos queda de vida? Escuchad. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Siete. ¿Días, segundos, meses, años, décadas, siglos? Claro. Centurias. Como dice Carlos, es verdad, eso es lo que nunca hay que hacer, igual que pasa también con las sesiones Ouija, ¿no? Porque tienen esa mala costumbre, ¿no?, de decir fechas, de decir datos precisos, que muchas veces son erróneos, pero que encogen el ánimo normalmente a la persona que está formulando esa pregunta, ¿no? Bueno, esta es la típica voz que nos comenta Pedro Fernández que suele arrastrar en todas las experimentaciones. Él dice que es una voz amiga, ¿no?, porque la ha escuchado en varias ocasiones, en varias psicofonías, ya que siempre la registra, y además dice, o casi siempre, dice una misma palabra: vete. ¿Estamos grabando? Escucho el vete, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, en este caso le preguntan a las voces si podía verles, si podían manifestarse y si corrían algún tipo de peligro. También es muy común esta psicofonía, el resultado, la respuesta, es una de las respuestas que más se repite en condiciones muy diferentes. Dice claramente: no te voy a hacer nada. Tremendo también, ¿verdad? Además con esos metálicos. Bueno, ponemos ya la última. Pedro Fernández nos comenta que una vez le llaman para investigar en una casa en la que los inquilinos decían que por las noches pues se sentían no estar solos, tenían la intuición de una presencia. La descripción que daba la familia es que se escuchaban pasos y otros ruidos en el interior del inmueble.
Allí se va Pedro Fernández con su equipo. Prácticamente no tiene resultados al principio, salvo en una última grabación donde, preguntando a esas voces si tenía que comunicarles algo, una voz le contesta: mi muerte. ¿Tenéis que comunicarnos algo? Hacedlo ahora o no volveremos a escucharos. ¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Tenéis que comunicarnos algo? Bueno, yo creo que pasamos ya a las de los oyentes. Y agradecemos a Pedro Fernández sus aportaciones. Hemos escuchado unas cuantas, ¿eh? Sí. Hemos 16. Nos da tiempo a meter alguna de oyentes, ¿no? Alguna de oyentes, sí. Bueno, vamos a pasar a los de los oyentes. Y bueno, la primera en concreto fue grabada en el programa, como has dicho, de verano de Bruno. Y estaba haciendo una entrevista a Chris Obeck, un conocido investigador que colaboró también en la revista La Rosa de los Vientos. Y bueno, en un momento dado, como se va a apreciar perfectamente, una parafonía o una entrada de sonido dice de repente en el futuro, como afirmando lo que va a decir el propio Chris Obeck. Encuentro que el fenómeno extraño no haya sido tan extraño, pues también me gusta contarlo, para que nadie se equivoque en el futuro. Hay que decir que Chris Obeck... Encuentro que el fenómeno extraño no haya sido tan extraño, pues también me gusta contarlo, para que nadie se equivoque en el futuro. Hay que decir que Chris Obeck... Encuentro que el fenómeno extraño no haya sido tan extraño, pues también me gusta contarlo, para que nadie se equivoque en el futuro. Hay que decir que es alguien que se incorpora, a La Rosa de los Vientos en ese momento. Bruno está entrevistando a Chris Obeck y dice, pues bueno, apostilla en el futuro. Vamos con la última, Jesús. Vamos con la última, sí. Es una persona anónima la que nos lo envía, que quiere que sus datos salgan a la luz, y nos da una psicofonía obtenida supuestamente en un cementerio de su localidad. Y entonces ahí hacen varias preguntas. Una de las preguntas que hacen es que si hay alguien ahí, no la clásica preguntilla. Bueno, lo va a formular 2 veces, y a la segunda pregunta que hace si hay alguien ahí, una voz de una mujer parece decir: esta es tu casa. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Bueno, pues, ¿hay alguien aquí? Esta es tu casa, lo graba en un cementerio. Él parece Carlos Jesús con un megáfono en el cementerio, pero bueno, ahí está la curiosidad. Repetimos que esto es una exposición que hace La Rosa de los Vientos en sus monográficos Zona Cero, y que en todo caso pues nosotros no avalamos estas psicofonías, que son recogidas por los investigadores, y nosotros, hombre, en el caso de Jesús sí que ha intervenido en algunas, y él ha sido testigo de esas inclusiones. Sí, no, desde luego en esa primera sesión, en la primera parte, ¿no?, de las psicofonías, yo ahí intervení y por supuesto no se escuchaba nada en ese momento hasta que no se rebobinó la cinta. Exacto, pero bueno, que cada uno es muy libre de sacar sus propias conclusiones sobre el origen de estas voces extrañas que quedan registradas en los magnetófonos, en los ordenadores. Son las psicofonías, las parafonías, las voces que llegan desde un supuesto más allá, o a lo mejor es más acá. Bueno, ya, eso ya cada uno que lo dilucide. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Toma, para ti esta psicofonía. Qué bien. Helado de chocolate se llama la... Qué ligera la psicofonía. Y para ti esta nata montada con café debajo, o sea, blanco y negro. Un blanco y negro, pues. Esa es para ti, esa psicofonía. ¿Te gusta? Sí, creí que no me la vas a ofrecer nunca. Pues dale vueltas.